Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Las manos levantadas en alto, démosle gracias al Señor ahí. Alabe al Dios de la gloria. Alabe al Dios de la gloria y déle gracias al Señor. Gloria a Dios. 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 En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4 dice: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Yo quiero que repitamos esta última frase: tengamos esperanza. Dígalo conmigo: tengamos esperanza. Otra vez: tengamos esperanza. Oh, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y dígalo conmigo: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Y yo quiero que demos un gloria a Dios bien grande aquí. Ese pequeño. Yo le voy a enseñar a ustedes antes de predicar esta noche, y les voy a pedir que cuando comience el mensaje me apaguen este foco que está aquí al frente. Pues yo quiero ver la gente y con el foco no puedo concentrarme en el pueblo que está aquí al frente. Y quiero señalarle en esta noche el grito de clamor. Todos los años lo hacemos en Puerto Rico. Yo le voy a señalar con el dedo desde aquí hasta acá. Y conforme a como, o vamos a empezar de aquí para acá. Y según yo voy señalando, el pueblo levanta sus manos y da un gloria a Dios, pero en vez de apagarse, en vez de callarse, sigue adelante, alabando a Dios como si se hubiera encendido el motor de un automóvil. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí, a ver si aprendemos esta cosa esta noche. Vamos de nuevo. ¡A su nombre! Ahí, alabe a Dios ahí, dele gracias al Señor esta noche, ahí, y dele un aplauso al Señor en esta noche. Alabados el Señor. ¡A su nombre! Ahora sí que prendieron ustedes. ¡A su nombre! Lo oigo mejor. Vamos a ver, aquí estoy medio sordo. Vamos a ver. ¡A su nombre! Una vez más. ¡A su nombre! Ahora sí. Pueden sentarse los que tienen asiento y los que están de pie, nos quedamos de pie. Bueno, para mí ha sido una cosa maravillosa estar aquí con ustedes. Y yo le he dado la vuelta y la vuelta a que yo voy a predicarle a una gente que por primera vez he venido a traer ese mensaje. Y después de meditar y de orar muchas horas, llegué a la conclusión de algo que no me lo ha dicho nadie, de algo que he percibido en el ambiente desde las primeras horas que llegué a vuestro país. Hermosísimo país, con hermosísima gente, no importando de qué religión o de qué sector, toda una gente hermosa que hemos conocido aquí desde que llegamos. Pero fui notando algo en las horas pequeñas y pocas que he estado aquí, y que a pesar de la tranquilidad que uno respira aquí, mucho más que aún en mi propio país, que a pesar de todas las cosas que uno pueda ver de una aparente alegría de mucha gente, anoche pasé por las calles y veía muchos jóvenes en las calles tocando música y bailando.
Y a pesar de toda esa movida de público en el comercio que hemos caminado por diferentes sectores, y a pesar de todo lo que hemos visto, llevo el sentimiento profundo de esto aún dentro de la misma iglesia, palpo esto. Y es que veo en los rostros del pueblo, en las caritas de los niños, en los rostros de las mujeres, en el palpar del anciano, contemplar del viejito, la viejita, en el contemplar del trabajador, en el mirar aún del creyente, como que siento que hay una carencia, que hay una falta de un ingrediente esencialmente importante en la vida de un pueblo, en la vida de una familia, en la vida de la iglesia, en la vida general de una sociedad, de una civilización, para poder triunfar, para poder desarrollarse, para poder escalar las más altas montañas, para poder cruzar los más profundos y oscuros valles, para poder desarrollarse, para poder expandirse, para poder crecer, para poder llegar hasta donde tiene que llegar ese pueblo. Y me refiero a la esperanza, que no es sino otra manifestación de la fe, y que es tan importante tenerla. Dice, pero usted nos dice que no tenemos esperanza, que usted ha notado que en el pueblo hay como un desaliento, porque no, cuando carece el pueblo de esperanza, entra frustración, entra el temor, entra el detenimiento del crecimiento, y eso puede ser como ese virus de la desesperanza, esa falta de ese ingrediente como una proteína, una vitamina, como algo esencial para nutrir el cuerpo. Pues esto nutre el alma. Es que a veces usted no sabe que le falta vitamina A, usted quizás no sabe que le falta vitamina C porque no toma mucho jugo de naranja. Entonces usted no sabe que le falta algo, y como que es como el padre y la madre que le nace un hijo o una hija anormal, y entonces ellos saben que algo hay raro, pero no quieren aceptar en muchas ocasiones que la condición es esa. Y muchas ocasiones tenemos que ir al médico para que el médico haga un diagnóstico, haga un análisis, un estudio, y para que el médico nos examine para ver qué es lo que tenemos mal en nosotros. Sí, porque nosotros no somos doctores, y a veces el automóvil se daña y hay que llevárselo a un mecánico para que él haga un estudio de a ver qué, porque usted ni yo somos mecánicos de autos. Así que hay que ir donde un experto, hay que ir donde alguien que nos diga cuál es nuestra condición. El salmista decía en el Salmo 139, versos 23 y 24, decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad, pruébame. Mira a ver qué es lo que anda mal en mí. ¿Sabe por qué? Porque David aprendió que hay que estar examinándose a ver si le falta algo, porque esa misma carencia de saber qué era lo que le faltaba fue lo que lo llevó a la ruina y a la destrucción en aquel proceso, cuando cayó de la gracia y cometió adulterio y cometió asesinato y cometió mentira y traición a Jehová. Entonces David aprendió que había que autoexaminarse, había que ver qué era lo que había falta en él. Y no se puede progresar a menos que uno no reconozca su condición. No se puede adelantar a menos que uno no sepa qué es lo que anda mal en uno, qué es lo que me falta, qué es lo que no me deja progresar, qué es lo que no me deja caminar hacia la victoria, qué es lo que me tiene encerrado en esta frustración, qué es lo que me tiene encerrado en este temor, qué es lo que no me deja escalar esa montaña que cada vez que la veo más grande y tengo miedo de subirla,
¿Qué es lo que me tiene paralizado en la entrada del valle y no puedo llegar a cruzar hacia el otro lado? ¿Qué es lo que me tiene detenido ante esas murallas? ¿Qué es lo que me tiene detenido ante esas enormes murallas? ¿Qué es lo que me tiene detenido ante ese horno de fuego? ¿Qué es lo que me tiene temeroso ante ese gigante? ¿Qué es lo que me impide vencer al horno de fuego? ¿Qué es lo que me impide vencer al gigante? ¿Qué es lo que me impide derrumbar las murallas? ¿Qué es lo que me impide cruzar al otro lado hacia el desierto y salir de la cercanía de Faraón? ¿Qué es lo que me impide entrar en la tierra prometida, en la Canaán de Dios, y conquistar la tierra y vencer los gigantes? Oh, Shalahamaya. Y a veces nosotros pensamos, es que Dios nos quiere de este lado del Jordán. Es que Dios nos quiere de este lado del Mar Rojo. Es que Dios no nos va a dejar pasar. Si el Dios que nosotros servimos no nos va a dejar pasar por el horno de fuego, no nos va a dejar enfrentar a los gigantes. Y hay gente en el mundo que quieren llegar a ser doctores, pero no quieren cruzar el valle de 5 años en una universidad. Le encanta la profesión de médico, pero cuando piensan que tienen que pasar 5 años, dicen, no, esto yo nunca llegaré a esto. El ingeniero que quiere hacer las estructuras y planificar las ciudades, el arquitecto, pero no quiere pasar, dice, yo nunca podré pasar por ese valle de estudios. Y así el propietario, el hombre de negocio, que llega en su mente a decir, yo quisiera llegar a ser una persona exitosa en mi profesión, en mi empresa, pero yo no creo que podré cruzar ese valle de luchas, de dificultades y de pruebas. Es decir, que hay gente que no tienen esperanza. Y esa falta de fe, esa falta de esperanza es destructiva. Eso es dañino. Pablo decía en Hebreos 11:6, sin fe, en otras palabras, sin esperanza, es imposible agradar a Dios. Y si el elemento más básico de la relación del éxito espiritual es la fe, ¿cuánto más se necesitará esperanza para todo el desarrollo de la vida del ser humano, ya sea en familia, o ya sea en comunidad, o ya sea en gobierno, como sea, o en la iglesia? Es decir, que si ese elemento es esencial para agradar a Dios, para vivir una vida aceptable a Dios, ¿cuánto más entonces para el desarrollo de toda la vida del ser humano? Cuando yo hablo de esto, cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de un ingrediente que, si no se tiene, produce temor. Porque donde no hay esperanza hay temor. Hay en Inglaterra un hombre que todos los que estudian saben, se llamó William Shakespeare, y Shakespeare decía, no hay peor tinieblas que la ignorancia. Y en esa ignorancia hay temor. Cuando la gente tiene la ignorancia de su condición y la ignorancia de lo que pueden hacer y a dónde pueden llegar, entonces entra el temor. Es decir, cuando no hay ese conocimiento, no hay esperanza, entonces la gente tiene temor. Y el temor paraliza, el temor destruye, el temor detiene. El miedo a lo desconocido impidió que por años, los hombres que vivían en el otro lado del mundo, en Europa, cruzaran hacia las nuevas tierras de América. El miedo a los monstruos marinos, el miedo a irse por la borda de unas cataratas que decían que el fin del mar era un inmenso abismo donde se caía porque el mundo era plano. Y esa falta de esperanza le producía temor ante el espectro de lo que desconocían, y tenían miedo hasta que apareció un Cristóbal Colón y dijo, vamos a tener esperanza, que se puede ir más allá de los monstruos marinos, que el mundo no es plano, que no nos vamos a caer por un precipicio, que vamos a llegar al otro lado y vamos a encontrar que las cosas no son como se han puesto así. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y eso impidió el crecimiento, esa falta de esperanza impidió el crecimiento de la transportación, hasta que aparecieron dos hermanos que se llamaban los hermanos Wright, y empezaron estos dos hermanitos a creer que había esperanza de que el hombre pudiera crear una máquina voladora
Pero cuando ellos se levantaron, los religiosos que no tienen esperanza, ni tenían fe en la realidad de lo que Dios ha hecho el ser humano tan inteligente y productivo, entonces esa gente creó una situación que el hombre no podía desarrollar ni un automóvil, ni podía desarrollar un avión para adelantar el transporte. Y entonces, cuando se levantaron estas dos cosas, el automóvil por Henry Ford y el avión por los hermanos Wright, ¿qué pasó? Que desde los púlpitos católicos y evangélicos, los pastores y los sacerdotes tronaron y dijeron, si Dios hubiera querido hacer que el hombre volara, le hubiera hecho alas. Otros dijeron, si Dios hubiera querido que se montara en máquinas como eso, hubiera dado otra solución. Dijeron, esas máquinas que andan en ruedas son demonios, son diablos. Y otros dijeron que el hombre era un profano porque estaba volando. Y ahora yo le doy gracias a Dios que Orville Wright y Wilbur Wright no le oyeron a esta gente, porque imagínense que me hubiera tocado venir en un barco como Colón aquí. Óigame, yo viajé 14 horas hasta aquí y llegué ayer que estaba hecho bueno, yo no sé qué puedo decir en guaraní o en español, pero estaba hecho tal cantidad, etcétera, que anoche yo caí así, ¡plá!, acostado y me fui del mundo. Pero imagínense, gracias que alguien tuvo esperanza de que el hombre podía volar. Óigame, qué lindo es eso. Por eso puedo ir esta semana a Nueva York y ver mi mamá, y no tengo que esperar meses para llegar. Pero esa falta de esperanza en la gente creó un miedo tan terrible y un misticismo y un fanatismo tan crudo que la gente no podía salir de esas cadenas que la desesperanza le creaba, y estaban en un atolladero. En la Biblia hay unos casos terribles de lo que pasa cuando la gente no tiene esperanza. La Biblia enseña, por ejemplo, en el caso de la tierra prometida. Fueron 2 espías a ver la tierra prometida. El pueblo de Israel con Moisés estaba a la orilla del Jordán. Y Moisés mandó a 2 espías, entre ellos Josué y Caleb. Y estos 12 hombres entraron en la tierra prometida y vieron la tierra. Y llegaron hasta Jericó, y vieron las murallas de Jericó, vieron el fruto de la tierra, vieron qué hermoso estaban las cosechas, las uvas, y decían, esta tierra fluye leche y miel, esta tierra de bendición. Y vieron lo que Dios les prometía, y cuando llegaron de regreso, se pararon a dar su informe, y los 12 dijeron, y hablaron de esta forma, la tierra ciertamente, como Dios ha dicho, fluye leche y miel, el fruto es tremendo. Esa es la tierra prometida. Pero, bebé, cuando no hay esperanza hay un pero. Pero, los hombres son como gigantes y nosotros somos como langostas pequeñas, insectos pequeños. Y entonces dijeron, no se puede. Las murallas de la ciudad son inmensas. Los habitantes son muy fuertes. Y empezaron a hablarle al pueblo. Y el pueblo empezó a perder la esperanza. Y dijeron, no se puede conquistar la tierra. Se levantó Josué y Caleb y dijeron, se puede conquistar esa tierra. Se puede cruzar el río Jordán y Dios nos ha entregado. Va a haber que luchar, va a haber que pagar un precio, pero se puede hacer. Pero la gente que no tenía esperanza, aleluya, la gente que no tenía esperanza, hermano, esa gente que estaban en el valle del miedo y de la frustración por los fracasos que habían tenido en el desierto, dijeron, no se puede. ¿Y sabe lo que hicieron? Empezaron a apedrear, empezaron a caerle a pedradas a Moisés, y a caerle a pedradas a estos 2 valientes que dijeron, hay esperanza, se puede cruzar el Jordán. Y a pesar de que los soldados que hay allá son fuertes, y a pesar que los peligros son grandes, y a pesar que las ciudades son enormes y las murallas son altas, Dios nos ha entregado ese lugar, y se puede, y es mayor el Dios que está con nosotros que eso. Pero estos no creyeron y los apedrearon, y eso tardó 40 años para que el pueblo pudiera cruzar y llegar a donde Dios quería que llegaran. ¿Qué es lo que esto tiene que ver con Paraguay? Vamos a ir paso por paso en esta noche. ¿Qué es lo que esto tiene que ver? Se dice que este país en América Latina junto a Uruguay son los lugares donde menos convertidos hay. Se dice que hay un 2% de convertidos ante un 97% y pico de pueblo que no ha confesado a Cristo como su Salvador. Aquí hay religión en esta nación, muchísima religión, pero hay un solo 2% y pico de gente que han tenido la experiencia de Cristo y la experiencia de la salvación. Oh, eso es cierto, esas son las estadísticas que hay. Tantos años que se está predicando aquí.
Tantos años que se ha hablado de Cristo por todos los corredores de Uruguay, de Paraguay. ¿Qué ha pasado? Ciertamente no puede ser que Dios no ha querido hacerlo. Ciertamente no puede ser que Dios no pueda. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos han perdido la esperanza. Y muchos en esta noche aún aquí creen que Dios puede mover a Argentina, que Dios puede mover a Colombia. De Argentina no tengo que hablarle porque ustedes saben el movimiento del Espíritu que hay allí. Pero le hablo de Colombia, por ejemplo. El Espíritu Santo me envió hace años a Colombia. Y la primera vez que fui a Colombia era un joven soltero. Y me lancé a predicar en sitios donde nadie se atrevía. Y en cosa de años, decenas y decenas de iglesias comenzaron a levantarse. Llegué a ciudades donde habían 2 o 3 iglesias y cuando salía, las campañas dejaban iglesias de 3,000 almas y dejaban centenares de creyentes, 2, 20, 30, 40 iglesias en 2 campos, en las montañas levantadas. Cuando salí de la ciudad de Neiva, Huila, Colombia, me recuerdo cómo el Espíritu de Dios se movía, de tal manera que aún un año después que me fui, el Espíritu Santo seguía levantando paralíticos, sanando enfermos y salvando almas. Ese es el Cristo que hace las cosas. Pero la gente creyó, la gente tuvo esperanza. Dijeron no, porque la esperanza es aquello que hace a uno tener confianza que lo que uno espera va a venir. Y uno se lanza a caminar, a luchar. Y la gente creyó, tuvo que pagar el precio. Vivimos tiempos en Cúcuta de persecución, donde yo tenía que ir a predicar y llegar escondido y salir escondido para que no me apresaran, porque me prohibieron predicar, me amenazaron con cárcel, mandaron tropas de la policía a arrestarme porque un obispo religioso dijo, ese hombre no puede predicar aquí. Y yo me paré en firme, dije, si me quieren sacar de aquí me tienen que llevar preso, pero yo vengo a predicar aquí. Y lo que hacía era que por el día me escondía y por la noche llegaba a predicar. Y pasó alaya. La persecución llegó a tal manera que tuvimos que, en lo que bajó la persecución, cruzar a San Antonio del Táchira, irnos a la campaña allá. Pero allá siguió Dios obrando. ¿Y sabe lo que pasaba? Mientras la persecución era tan severa que nos tuvimos que ir hasta Venezuela, cruzar la frontera para escapar de la persecución que había. ¿Sabe lo que pasó? Una noche llevaron una mujer paralítica a uno de los templos de la iglesia cuadrangular y allí no estaba Jorge Rasky, allí no estaba ningún predicador, pero estaba la presencia de Dios. Y cuando entraron cargando a la mujer, tocaron el templo, la mujer salió corriendo por el poder de la palabra, porque hay esperanza donde hay un poder de Dios, donde está el Espíritu Santo, donde hay gente que cree que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces hicimos cosas rarísimas. Fuimos a las selvas de la Amazona colombiana, a una ciudad que se llama Florencia, Caquetá, que era una intendencia donde se prohibía predicar y hacer proselitismo, y decían, no hay esperanza, no se puede, pero yo creí que había esperanza. Y cuando llegué, la iglesia más grande evangélica llevaba 50 años y no tenía ni 50 miembros. Y cuando llegué, un pequeño pastor pentecostal me recibió. El grande millonario del pueblo evangélico me sacó de la casa pastoral, me botó a la calle y dijo, aquí yo no quiero predicadores locos. Y un predicador humilde me dijo, vamos a mi casa, lo único que tengo es una hamaca para dormir en la sala. Y primero empecé a dormir a la intemperie, pero cuando llovía, como era selva, dije, no, aquí yo duermo en la sala, y pusimos la hamaca, y por un mes estuve durmiendo en la sala de esa casa. Iba a pie, caminando kilómetros, pasando lugares donde habían boas y serpientes y animales, caminando hasta el centro del pueblo porque no podía coger un taxi, comiendo pedacitos de comida pequeña porque no tenía con qué pagar la comida. Y llegaba al sitio porque nos prohibieron las plazas, nos prohibieron todo. Y dije, pues nadie nos puede prohibir el patio de la iglesia. Y levantamos una tarimita en la enramada de la iglesia donde no había ni luz eléctrica, y traímos de un lugar que nos prestaron la luz una bombilla pequeña y un sonidito pequeño, y empezamos a predicar. ¿Y sabe lo que pasó?
que llegó tanta la manifestación de Dios que empezaron a traer gente de las selvas, empezaron a caminar 3 días de noche, caminando 3 noches de pie y de día y de noche para llegar, y traían los ciegos y los sordos y los paralíticos y los leprosos, y traían la gente que no tenían esperanza, y cuando escuchaban y cuando recibían el contagio de la presencia del Espíritu de Dios se levantaban y se iban sanos y llevaban las buenas nuevas a otros. ¿Y sabe lo que pasó? Oh, Shalamahaya. Que cuando ya la persecución no pudo más, era tanta la gente que tuvieron que entregarnos por órdenes del gobierno central, del Congreso de la República, tuvieron que entregarnos la plaza principal de Florencia, y siguió creciendo en miles y miles y miles y miles de personas. Y una noche llega un hombre que por el día había llegado de las selvas a enterrar su niño que había muerto, y llevó el niño en los brazos, y alguien le dijo: llévelo, no lo entierre, allí hay un hombre que ora y Dios levanta hasta los muertos. Y lo tiraron a una orilla de la plataforma, y cuando tiraron a aquel niño, yo no sabía ni lo que hacía ahí, yo no sabía que era un cadáver, pero lo veía todo hincho, y a medida que iba la palabra penetrando, entrando, mientras iba compenetrándose el poder del Espíritu, de momento yo contemplo que el niño empieza a gritar y a vomitar, y el padre lo levantó y gritaba: mi niño ha resucitado, Dios lo ha levantado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay esperanza. Shamahata la Hamaya. Oh gloria. Oh gloria. Mire, llegó un momento, hermano, que esa campaña permitió que por primera vez en ese pueblo se pudiera el jefe de la policía pasar a ser un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo eso? Que se calmó la persecución que había contra la iglesia. ¿Y sabe lo que pasó? Por primera vez por esa campaña se permitió enterrar la primera muerta evangélica en el cementerio del municipio, porque hasta entonces los evangélicos no valían nada y había que enterrarlo con los perros y los animales, porque no le permitían al que no fuera de la religión enterrarle en el cementerio. Y el pastor recibió esperanza y fue y reclamó la autoridad de Dios, y le dijo al alcalde: este pueblo tiene los mismos derechos que los demás. Y con la unción de Dios, el alcalde tuvo que decirle: mire, para que no me moleste más, tenga la certificación y entierre la muerta esa donde todo el mundo entierra a la gente. ¿Y sabe lo que pasó ese día? Que había un sacerdote fanático, porque hay sacerdotes que son muy respetables, y yo tengo gente que son mis amigos, pero este no es respetable, mi hermano. Y este hombre se paró de frente y le dijo: aquí no van a enterrar la muerta, aquí no la van a enterrar. Y él le dijo: bueno, si usted no quiere que la enterremos, pues nosotros vamos a enterrarla. Y cuando vieron que iban, porque allí no había dinero para plata, para una caja, la llevaban envuelta en una sábana. Cuando vio que le pasaron por el lado, como le tenía miedo a los muertos, se echó por un lado, corrió y se metió en el hoyo y dijo: aquí no la van a enterrar. Y el reverendo Millán, se llamaba Jaime Millán, le dijo: pues mire, para que sepa que la vamos a enterrar, si usted quiere, quédese ahí y la enterramos ahí junto con usted, porque va para ahí. Aleluya. Y la enterraron, y cuando bajaron el cadáver, el sacerdote salió corriendo y dijo: se acabó el problema. Y esa noche prediqué el mensaje más fuerte que he predicado en América Latina, y dije unas verdades de la injusticia social, y dije unas verdades de la corrupción que había, y dije unas verdades acerca de lo que venía para Colombia, y dije proféticamente: si los ricos no se humillan y comparten con los pobres, la sangre correrá. Si se sigue persiguiendo a los creyentes en este país, Dios retirará su protección. Y hablé de una multitud de cosas que irían de pasar, pero entre ellas el Señor dijo: pero por causa de mi pueblo yo prosperaré a Colombia, y traeré y le sellaré donde hay pozos de petróleos que nunca se han imaginado, y bendeciré esta tierra por causa de la gente que yo amo y me ama a mí. Pero antes vendrá una violencia terrible, y habrá momentos donde la sangre correrá por cuanto se ha derramado la sangre de mi pueblo. Y el M-19 había acabado de matar a Charles Pitman, un misionero Wycliffe Translators. Y yo esa noche me moví en el espíritu y le dije: ustedes, guerrilleros del M-19, están sentenciados por la mano de Dios por haber tocado un príncipe de Dios, y todos serán barridos si no os apartéis de vuestra iniquidad y no dejáis los ungidos de Jehová quietos. Shimalaba Salamahaya. Porque Dios honra las naciones que honran a su pueblo y respetan sus príncipes.
Y aquellos pueblos y gobiernos que desechan y maltratan a los siervos de Dios, Dios pone su mano y retira su bendición. Eso fue domingo. Señalé que había que haber un cambio en el pueblo, que se tenía que respetar los derechos de la iglesia, que había que terminar la persecución, que había que abrir las puertas, si no venía un debacle completo antes de la bendición. Y sabe, como hay gente que no tiene esperanza, como hay gente dentro del mismo liderato cristiano que viven en las sombras del miedo, quieren la tierra de Canaán, pero no quieren enfrentarse a los muros de Jericó. Quieren la tierra de Canaán que fluye leche y miel, pero no quieren pelear la batalla ni entrar dentro de la ciudad y pelear con los gigantes de la tierra. Hay gente aquí que quieren a Paraguay para Cristo, siempre y cuando no se levante una persecución. Hay gente aquí que quieren un Paraguay para Cristo cómodo en sus casas. Hay cristianos y predicadores aquí que quieren un Paraguay para Cristo siempre y cuando no tengan que padecer persecución y no haya dificultad y no haya vituperio y no haya luchas y que todo sea lo más bonito. Pues déjeme decirle, esa no es el camino. El camino de Jesús fue el Calvario. El camino de todos los hombres de Dios es el camino de la persecución. Y todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ay, Salaha Maya, este pueblo tiene que aprender a sufrir por Cristo. Este pueblo tiene que aprender a luchar por Cristo. Este pueblo tiene que aprender a tomar la tierra sin miedo, tener la esperanza que la victoria es del que cree que Dios puede darle el triunfo, que Dios puede darle la recompensa, pero tiene que estar dispuesto al vituperio, tiene que estar dispuesto a la pelea espiritual, tiene que estar dispuesto a la lucha con el mismo diablo. Pastores, líderes de este país, aunque no me inviten más aquí. ¿Cuántos van con gloria a Dios grande? Me perdona que me quite la corbata, hace calor. No me quito el saco por la barriga que tengo. Ojalá cuando vuelva aquí no tenga esta cosa. Ya parezco casi a Santa Claus. No tanto. ¿Cuánto es un aplauso para el Señor? ¿Sabe que Satanás tiene, me muestra el Espíritu Santo, Satanás tiene este pueblo atado con cadenas espirituales? Está lo que se dice en inglés, stronghold of Satan. Tiene una fortaleza de Satanás en este país. Es decir, Satanás tiene unas oficinas especiales en esta área del mundo. Y cuando en Argentina empezó a moverse el Espíritu Santo y empezaron a convertirse por miles, trasladó de Argentina a Paraguay sus oficinas centrales para el cono sur. Así me lo muestra Dios. Y tiene jerarquías demoníacas en este país. Demonios especializados en cauterizar la conciencia. Demonios especializados en dividir la misma iglesia del Señor. Demonios que hacen el pueblo dividirse en pedacitos, porque una casa dividida no puede prosperar ni ser bendecida. Demonios de extremismo que llevan al pueblo a los extremos. Demonios que llevan a adulterar el evangelio con misticismos raros y fanáticos que desvirtúan la imagen seria del poder de la palabra ante los que se pudieran convertir. Y estos crean sus pequeños imperios que convierten en maquinarias personales de sus ambiciones terrenales e impiden el crecimiento de la obra de Dios en este país. ¿Y ustedes creen que eso es todo? No. Tiene demonios de paganismo que tienen este pueblo incrustado en cadenas horribles de brujería, de hechicería, de idolatría, de toda clase de condición de misticismo sobrenatural que no lo deja salir. Pero la forma y la manera de romper esas cadenas está en la palabra. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y ustedes creen? ¿Ustedes creen? Pero escúcheme bien, antes que digan amén. ¿Ustedes creen que Satanás
va a soltar este bastión que tiene simplemente cantando coritos, simplemente metiéndose 5 horas a adorar a Dios encerrado en los templos. Eso está bueno, eso está muy lindo. En mi país está pasando algo raro en algunos sectores. Y yo creo en adorar a Dios, y yo creo que hay momentos, pero la adoración, si no se transforma en dinamismo para arrancar y romper esa cadena, es como agarrar un automóvil y llenarlo de gasolina y estacionarlo ahí, y el tanque se va a quedar lleno. La gasolina es para que el carro se mueva, para usarlo. Pero ¿de qué le vale usted llenar el tanque de gasolina y dejarlo estacionado ahí cogiendo polvo? No, eso no es. Y muchos cristianos desde Puerto Rico hasta aquí hoy están encerrados todas las noches, lo más bonito en los templos, adorando a Dios. Qué lindo, horas enteras, gloria, gloria, y cántate que te canta, y alaba que te alaba. Y mientras ellos están tan envueltos en tanta adoración y en tanto cántico y se están edificando, son como el automóvil lleno de gasolina que no va para ningún sitio. Muy bonito el automóvil, si no lo usa se queda lo más bonito. Y así estamos. El diablo se ha aprovechado de nuestro deseo de buscar a Dios y somos egoístas. Entonces, adorando a Dios 7 días a la semana, y el pueblo cerca de la iglesia se está muriendo. Y la gente que vive en el vecindario se está yendo al infierno. Y mientras tanto los mormones y los testigos de Jehová y las sectas falsas no están adorando al Dios verdadero, pero están llevándose la gente de verdad. Mientras la gente está enfuscada en sus templos, hablando lenguas y haciendo milagros en los propios hermanos enfermos, cuando esos milagros deben estar efectuándose en la hermanita de la caridad, en el católico que está allá abajo, en el hechicero que está allá abajo, para que vean la gloria de Dios, no solamente dentro del templo, sino por los campos, las montañas, y ojalá, Shama, Siribaja Sayama. Ustedes, no, les da esperanza. Entonces la gente ahora, los cristianos ahora, andan de país en país, moviéndose en grupos, edificándose, y eso está bueno. Pero yo pregunto, ¿de qué le vale a alguien ir a un congreso de fe en Los Ángeles o a un congreso de adoración en tal? Y yo no estoy criticando eso, si cuando viene de allí se queda igual y no se convierte nadie y no se ganan almas y no se liberan las cadenas. Si todo eso lo canalizamos para que la gente de Paraguay reciba lo que estamos teniendo, entonces eso es efectivo. Pero si toda esa cosa que estamos haciendo de congresos y de reuniones y cosas y todos esos estudios que estamos cogiendo, si nada de eso se canaliza y se transforma en una revolución espiritual, lo que estamos haciendo es llenando el automóvil de gasolina y guardándolo en el garaje sin moverlo, y la gasolina nunca se va a acabar, porque esta gasolina hay que gastarla para buscar más y gastarla para buscar más, para impactar el pueblo que se pierde. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor? Oh, salama. Entonces nos alabamos nosotros. Qué bonito estamos cantando esta noche. Qué lindo estamos predicando esta noche. No vale nada. No vale nada si el pueblo no está recibiendo. Y una de las cosas más grandes que yo he visto en el clamor en Puerto Rico, los miles y miles de católicos y de personas de todas las religiones que vienen a oír el mensaje, y los líderes del pueblo, el gobernador, los líderes del Congreso, todos sentados ahí, son buenos católicos, pero ese día se sientan a oír la palabra y oran allí y levantan las manos y adoran a Dios también. Algo tiene que pegársele, algo tiene que ocurrir cuando empieza Dios a meterse en todos sitios, cuando empieza Dios, en vez de la gente que tiene el negocio, entregar el negocio, empiezan a usar el negocio para la gloria de Dios. Algo tiene que pasar cuando se convierte en un empresario y en vez de abandonar la empresa, la utiliza y sus recursos para que esos recursos lleguen a donde en Paraguay no hay ni una sola iglesia, para levantar misioneros aquí adentro, para levantar ministerios evangelísticos que se levanten a dar campaña. Mire, aquí no tiene que venir Gigi Ávila ni Jorge Rasky. En esta noche aquí hay hombres y mujeres que Dios va a levantar en esta última hora con unción, que van a ir a los campos, que van a ir a las montañas, que van a ir a las praderas, a la selva, con la unción del Espíritu de Dios, porque hay esperanza para romper esa secadez y esa frialdad que hay, porque viene un momento donde la ola del Espíritu será como nunca antes. Shama, saca tu ramaja sayama. Oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria. ¿Y ustedes creen
que cuando empiece esta revolución espiritual, esto se va a quedar quieto. Mire, a ustedes aquí no los persiguen porque todavía no le han pisado el pie al diablo. Cuando ustedes empiecen a ver que en el Congreso se convierten 2 o 3 hombres de la política, cuando ustedes empiecen a ver que se convierte el alcalde de aquí o el gobernante de allá, y cuando empiecen a ver que empieza a haber un movimiento del Espíritu Santo en las Fuerzas Armadas, y coroneles y generales empiezan a recibir el Espíritu Santo, cuando ustedes empiecen a ver que hombres de empresa empiecen aquí a recibir el Espíritu Santo, cuando ustedes empiecen a ver que monjas y sacerdotes empiecen a convertirse aquí, el diablo se va a revolcar, el diablo va a levantarse, van a tratar de impedir ese crecimiento. Las huestes satánicas están tranquilas ahora porque están felices que todavía no le hemos pisado los callos, no le hemos pisado los pies, pero cuando lo pongamos donde tiene que estar, debajo de la planta de nuestros pies, va a haber persecución, va a haber momentos difíciles, pero hay que tener la esperanza que todo logro tiene que pagarse un precio. Oh, salá. Usted dice, ¿tú lo que usted viene a traernos aquí? Sí, eso es lo que vengo a traerles aquí. Eso es lo que vengo a traerle aquí. Hay que estar dispuesto a perder hasta la vida. Jesús dijo, el que perdiera la vida por mí la ganará. Esta iglesia tiene que estar dispuesta a mojarse. Cuando venga una tormenta de agua, en vez de levantarse e irse para la casa, quedarse ahí. Y cuando vea la lluvia y las nubes, en vez de no venir al culto, salir más ligero para buscarse. Porque si no pueden resistir un poco de agua, si no pueden resistir un poco de tormenta, menos van a resistir cuando vengan las persecuciones como la que Dios sufría en el 81 en Colombia. Porque 2 días después de la campaña, donde se convirtieron en 12 días 35.000 almas, donde la última noche asistieron más de 70.000 personas, durante toda la actividad asistieron más de 500.000 de personas a escuchar la palabra. Oiga esto, pero hubo que pagar un precio. El M-19 mandó un escuadrón de asesinos para capturarme y matarme. Por otro lado, los religiosos mandaron un asesino para matarme también. Y por otro lado, los poderosos se apoderaron de la maquinaria del gobierno y decidieron que había que encarcelarme y que había que torturarme. Y yo saqué a mi familia toda. Y cuando el liderato de Colombia me pidió que me fuera, yo dije, no me voy, yo me voy a quedar hasta que Dios me diga aquí. Y déjeme decirle, algunos dijeron, este vino a crear problemas, este vino a crear dificultades, este vino a crear circunstancias aquí. Pero sabe, el mensaje que prediqué lo llevaron en cassette, hacia los generales, lo llevaron en cassette hacia los políticos, lo llevaron en cassette a diferentes sitios, y la gente decía, lo que ese hombre predicó es la verdad. Los generales decían y los militares, lo que predicó Rasky es la verdad. Y los empresarios decían, lo que predicó Rasky es la verdad. Y los políticos decían, lo que Rasky predicó es la verdad. Y ese mensaje siguió entrando por todos los corredores de Colombia. Yo tuve que estar escondido. Yo estuve días y noches huyendo de la persecución hasta el momento que me presenté al interrogatorio, pero no me tocaron porque el Señor me dice, escóndate en lo que pasa la ira. Y yo obedecí a Dios y me escondí, y me buscaban aquí, no me encontraban, como Pablo, que lo bajaron por la muralla con un canasto y no lo pudieron tocar, y me buscaban por aquí, no me encontraban, y me buscaban por allá y no me encontraban. Y cuando yo oí la voz de Dios, ahora preséntate, me presenté ante la jefatura de toda aquella gente siniestra que había, y aquí estoy. Y no me pudieron tocar, no pudieron hacerme nada. Pero déjeme decirles, salí de aquel país. Salí aquella noche terrible con mi corazón destruido, deportado de una Colombia donde se estaba persiguiendo el evangelio. Y dije, me voy, pero volveré. Hermanos, y no pasaron 6 meses cuando empezó la sangre a correr, cuando empezaron a morir decenas de jueces, cuando el narcotráfico empezó a matarse, cuando la gente empezó todo como la gracia de Dios a apartarse, pero en medio de todo ese derramamiento de sangre, la gente empezó a buscar a Dios, y hoy Colombia está bajo el avivamiento más grande. Hay alcaldes cristianos en Colombia, hay gente en el Congreso que alaba a Dios y glorifica a Dios, hay gente en los ministerios de gobierno, hay gente en todas las empresas, hay en el día de hoy una multitud de emisoras de radio a la vez de todo el país que alaba a Dios, hay
templos de 10 y 15 mil personas adorando al Dios de la gloria, pero hay que pagar un precio. Y en este año yo vuelvo a Colombia en el 94, ahora vuelvo como me dijo Dios, y te honraré en el Palacio de Gobierno, y te honraré delante de este pueblo. Y ahora el año que viene yo vuelvo a Colombia de nuevo, y se espera que va a ser una de las campañas más grandes que hemos tenido en la historia. El hombre que me pueda matar, luego se convirtió, dijo, me contrataron para matarlo, y hoy no pude porque ese hombre estaba rodeado de algo, y yo quiero al Cristo que él predica. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alza. El M-19 ya no existe. Ya no existen los que mataban a los hombres de Dios. Y más, el hijo del presidente del gobierno que me deportó hace unos meses atrás le dijo, candidato a la presidencia de Colombia, a un amigo mío, yo quiero que cuando Rasky venga, yo quiero conocer al hombre que vino a este país con ese mensaje. Yo quiero hablar con él. Hermano, hay esperanza. Paraguay es un terreno fértil. Satanás ha tenido demasiado de tiempo para esclavizar este pueblo. Ha llegado la hora de este pueblo creer que en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, en las empresas, en la radio, en la televisión, en el gobierno, ha llegado la hora para sonar la trompeta, que se puede cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Se puede en el nombre de Jesús, porque hay esperanza en el poder y en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Oh, Shalahamaaya. Urrahasalahama. Oh, Shalama. Alaba la gloria del Señor. Alaba la gloria del Señor. Ustedes no son menores que Puerto Rico, que es una isla de 100 millas por 35. Óigalo bien claro. Puerto Rico es una islita pequeña. En 1918, 1913, nos perseguían, nos negaban todo, pero una gente tuvo esperanza y se metió a predicar por los campos, por las montañas, por los pueblos, y se siguió esparciendo el evangelio. Nos cerraban las puertas, nos trancaban las casas, pero llegó un instante, mis amados hermanos, que eso fue convirtiéndose como un crecimiento enorme, y ha seguido creciendo. Y hoy en día Puerto Rico tiene 18, esa isla de 100 millas de largo, 35 de ancho. Tienen el día de hoy 18 emisoras de radio cristiana. ¿Y qué pasa? Que por años, por muchísimos años, la gente de mi país ponía la esperanza en los espiritistas, en los brujos. La gente ponía la esperanza en los ídolos de madera y de yeso que tenían que cargarlos porque tenían oídos y no oían, boca y no hablaban, ojos y no veían, pies y tenían que cargarlos porque no caminaban. Pero los predicadores con amor fueron enseñando a un Cristo que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Un Cristo que no ha cambiado, un Cristo vivo, un Cristo que tiene ojos para ver, tiene oídos para oír, un Cristo que cuando clamamos a Él nos contesta la oración. Que ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Un Cristo que ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un Cristo que levantó a los caídos, hizo maravillas, y ese pueblo empezó a cambiar del Cristo muerto al Cristo vivo. Empezó a dejar de orarle a los muertos y empezó a orarle al Cristo vivo. Empezó a dejar de prenderle velas a Yeyamayella y a Yamagó y a Changó y a cuanto diablo había, y empezaron a poner su mirada en el Dios de la gloria, en los campos, en los pueblos, en las ciudades y en todos los lugares. Y en el momento que ese pueblo empezó a cambiar y a buscar poner su esperanza en Dios y no en los dioses muertos, empezó la economía del país a cambiar, empezó todo a cambiar, hasta el momento que la gente se acostaba con hambre y las carreteras eran carreteras de tierra y la gente vivía en la miseria y los políticos hacían lo que le daba la gana y los religiosos hacían lo que le daba la gana. Pero cuando el pueblo tiene esperanza en Dios, como que empieza a entender y se le ilumina la bombilla, se le ilumina esto aquí arriba y empieza a tener esas escamas, los ojos
empieza a ver, empieza a comprender, y ya no puede ser engatusado, ya no puede ser oprimido, y empieza a haber un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual hace que la gente vaya a la universidad, que los muchachos, en vez de quedarse por ahí, iban a la escuela y empezaron a educarse y empezaron a ir, y ya por las noches los templos se llenaban. Y parte de la realidad del progreso de un país lo hizo un Dios que vio que el pueblo, en vez de estar prendiéndole velas a Yemayey, a Changó, a Buda o a yo no sé, a Santa Bárbara o lo que fuera, empezaron a romper con la tradición y empezaron a buscar al Dios de verdad y empezaron a buscar al Dios eterno, y empezó ese Dios a orar. Y déjeme decirles algo, que en el día de hoy en mi país hay miles de católicos, miles de católicos que oran directamente a Cristo ya en sus casas. No hay imágenes, ya no hay esas cosas, porque han entendido con el mensaje de la palabra que el Dios nuestro es un Dios vivo en el cual se puede tener esperanza, y Él no falla. Oh, salud, Amaya. Entonces, yo creo que hasta la economía la economía de un pueblo y el progreso de un pueblo está ligada, mi hermano, está ligada totalmente a cuando el pueblo pone su esperanza en lo que tiene que ponerla. Y yo creo más. Yo creo que hasta los cambios políticos de democracia verdadera están ligados cuando el pueblo empieza a tener esperanza en el Dios verdadero, porque en aquellos entonces, cuando el pueblo vivía en esa ignominia, la gente, los políticos abusaban de la gente y los trabajadores vivían en la miseria. Pero cuando la iluminación del Espíritu empezó a ver en esa gente, el avivamiento del Espíritu empezó a trabajar, y hoy en día yo creo que los trabajadores tienen más derechos que lo que deben tener en muchas ocasiones, pero las cosas han cambiado. No es que no haya problemas, no es que no haya pobreza, no es que no haya eso, pero del 1930 para acá, ver lo que Dios ha hecho en nuestro país es algo grande. Autopistas por todos lados, la gente ya no se muere de hambre en las calles, nuestros niños no van a la escuela descalzos, y hay arrabales y hay problemas de droga en los últimos años, porque el pueblo que ha conocido se ha ido apartando de nuevo, y Dios va a hacer algo para volverlo de nuevo. Pero ese progreso que hoy hay se debe a que el pueblo puso su esperanza en Dios, el pueblo puso su esperanza en el Dios de la palabra, en el Cristo que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hermano, yo quiero decirle que cuando ponemos la esperanza en Dios, Dios no nos va a dejar comiendo hierba en la miseria, Dios no nos va a dejar en templos hechos pedazos, Dios nos va a levantar, Dios nos va a poner un nombre nuevo, nos va a poner ropa nueva, nos va a dar la genuinidad, la inteligencia para calzar, para progresar, para crecer, para estudiar, para vencer los males que pueden acechar a un pueblo. Pero la esperanza hay que ponerla en el Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios poderoso? Cuando hay esa situación, los pueblos en medio de su crisis más terrible pueden clamar a Dios, y Dios hace algo. Cuando nosotros estábamos frente al Capitolio en el año que vino la tormenta Federico a Puerto Rico, Gigi Ávila, Torre Ortega, líderes, considerados, pastores y miles de creyentes clamando y decían: Federico va a destruir a Puerto Rico y está ya a entrar a las 5 de la tarde. Pero a las 5 de la tarde había un pueblo clamando frente al Capitolio a Dios. Y cuando llegaron las 5, el día estaba soleado. El huracán se destruyó, los meteorólogos dijeron: ¿dónde está? No encontramos ni el ojo, no encontramos nada, ha desaparecido. Dios lo destruyó frente a las costas de Puerto Rico. Dios hace cosas terribles cuando el pueblo pone su esperanza en Él. Y así dice el Señor, pueblo de Paraguay, así dice el Señor: se va a levantar una ola de demonios en este país como nunca antes. Se va a levantar una ola de criminalidad en este país como nunca antes. La droga va a crecer. Va a haber un momento de violencia en este país, cual no ha habido en años. Demonios de perturbación van a invadir este pueblo. Va a haber muerte y confusión. Va a haber gran confusión. Pero Dios le dice a este pueblo esto: en medio del caos y de la confusión, mi pueblo no será turbado, porque tienen esperanza. En medio del caos y la confusión, ministros, los que este pueblo gobiernan se tornarán a buscar esperanza en ustedes, y ustedes los llevarán a la esperanza máxima. Es la palabra y es el Cristo de la gloria.
Y cuando ese momento venga, pueblo, de caos y confusión y temor, ustedes no tendrán temor, porque ustedes, aunque la tierra tiemble, ustedes estarán en tierra firme de la esperanza de Dios, y no habrá diablo, no habrá caos que destruya la obra de Dios. El diablo levantará desde afuera y desde adentro sectas falsas, y traerá dentro de vosotros mismos personas con doctrinas raras y extrañas que tratarán de confundir al pueblo. Todo como el ataque final, porque Satanás sabe que se aproxima el avivamiento más grande en la historia de Paraguay, y levantará, digo una vez más, entre vosotros mismos gente que levantarán doctrinas de confusión, doctrinas raras que traerán dolor y confusión y perdición a la gente, pero desde afuera violencia y destrucción en el país. Pero vendrá un momento dentro de todo esto donde Dios prosperará, Dios bendecirá al pueblo, y esa bendición se pasará al sector que no conoce, y los que gobiernan este país tendrán que reconocer que hay un pueblo cuya decencia, cuya honra, honestidad es lo que mantiene estable este país para la gloria y la honra de Dios. Shekamanda la basaya, oh salamahaya. Estoy viendo en visión esta noche grupos de oración y clamor en oficinas del Congreso de este país. Estoy viendo en oración y clamor grupos de oración en esta noche. Estoy viendo grupos de oración en diferentes sectores de empresas en este país. Estoy viendo en oración casas donde antes no se reunían sino para prenderle vela a muñecos muertos, con gente clamando al Dios verdadero, porque viene el avivamiento grande, pastores, pero hay que amarrarse los cinturones para aguantar el momento de la batalla espiritual que viene. Alaba la gloria del Señor. Hay cadenas de miedo y terror. Hay que romper con el miedo del pasado. Hay que salir de los